Estás en la señal internacional de Saber Sin Fin. .com. Desde hace décadas, principalmente en México, porque si hablamos de todo el mundo, sí, la verdad nos llevaríamos varios programas. Principalmente vamos a hablar aquí de México, de la República Mexicana, de la Ciudad de México, de Puebla, programas que pues en su momento hicieron época, retomando lo que son los fenómenos extraños, los fenómenos ufológicos, de apariciones con diferentes entidades, fantasmas, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que aquí en México desde los 50, 60, como comentó el señor Fernando, se dieron muchos, se dio una época importante, pero principalmente el interés en ese entonces del público mexicano era con la ufología, con las apariciones de objetos voladores no identificados, los clásicos platillos voladores, los encuentros del primer tipo, el segundo tipo, y así sale a la luz uno de los grandes investigadores de la ufología, el señor Pedro Ferriz Santa Cruz, con varios programas de gran interés en los medios televisivos, principalmente en la Ciudad de México. Hizo una época importantísima dentro de la casuística de los contactos, de los contactados, y presentando casos que en su momento causaron gran revuelo en la Ciudad de México. Este fue el caso de Un Mundo Nos Vigila, con sí. Pedro Ferriz Santa Cruz. No sé si puedes comentarnos, Fernando, acerca de ese programa que en ese momento pues tú estabas al pendiente de ello. Sí, en los años. Fíjate que sí, fue en los años 60, va por el 64 o 65, que de hecho nosotros comenzamos a tener, tuvimos televisión propia por primera vez a finales del 64, pasando las Olimpiadas de Japón, precisamente. Y ya parece que fue en el 65 cuando empezaron a lanzarse sondas, concretamente a Marte y a Venus, me acuerdo de las sondas Mariner, las Mariner 1, 2, 3, 4 por parte de Estados Unidos. De Rusia no se sabía, era secreto militar. Sí. Entonces eso mismo estimuló el interés por saber si había vida en otros planetas. Y se conectan por el mismo contenido ideológico con esto de los avistamientos, como tú has dicho, de lo que Joseph Hynek llamó avistamientos del primero, segundo y tercer tipo, ¿no? Primer tipo pues es una lucecita ahí extraña, en inglés llaman funny, una luz curiosa, chistosa, rara, ¿no? O discos, daylight discos a la luz del día, ¿no? Luego el segundo tipo es cuando dejan huellas físicas, o sea, que lo más común, hierba aplastada o tierra quemada, ¿no? A veces efectos de radiación también, tanto en plantas como en animales y hasta en seres humanos, que también se han dado casos. Y ya el tercer caso ya era más espectacular, hasta cierto punto increíble, porque realmente en esa época no sabía uno qué pensar. Como decía el mismo Pedro Ferriz, no sabe uno si reír, llorar o ponerse a rezar. Alguien hizo una parodia, pero no lo puedo decir acá, que eran las tres alternativas al caso. Entonces, sí, este programa de Un Mundo Nos Vigila se transmitía, solo había 2 canales de televisión que llegaban aquí a Puebla, eran el canal 2, la XW, sí, y el canal 4. No me acuerdo si era XH algo, ¿no? No me acuerdo realmente cuáles eran sus siglas. No recuerdo si lo pasaba en el canal 2 o en el canal 4, pero pasaba ya en la noche, no muy noche, la televisión dejaba de transmitir así exagerado como a las 11, creo que a las 10 a veces, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces pasaban, era un programa muy curioso, porque como en esa época todos los programas eran improvisados, porque eran producción propia. Sí. Había series, sobre todo series inglesas interesantes, de todo, de aventuras, de espías, de rescate, de lo que ha habido siempre. Pero aquí las producciones mexicanas eran producciones propias, ¿no? Y pues no era todavía la transnacional esa que conocemos de Televisa, era Telesistema Mexicano, que era finalmente un proyecto como ¿no? De gente, de aficionados, de inversionistas, así que, pero no profesionales, que entonces hacen y empezaron a hacer sus cosas. Y este programa era una cosa muy curiosa, incluso a veces improvisaban sus escenografías. O sea, no era nada, no existía todavía la animación por computadora ni cosa que se le pareciera, ¿no? Pero aún así eran interesantes porque cubrían una necesidad que empezaba ya a crecer entre la gente curiosa, ¿no? Y muchos de ellos niños. Todavía pues yo tenía 10 años en esa época. Y sí, ahora el programa era más bien como de comentarios, era un programa de tipo académico. De hecho, el licenciado Ferriz Santa Cruz me parece que era catedrático de la universidad.
Sí. Hacía un programa académico, era locutor, ¿no? Pero sí tenía una formación académica. Y era un programa más bien académico, ¿no? Más bien de discusiones y consideraciones filosóficas y cosas así. No había mucha investigación. De hecho, no había ni presupuesto para contratar investigadores de campo. ¿Sí? No había las comunicaciones que hay ahora, que puedes transmitir archivos instantáneamente. Nada de eso. No, nada de eso, ¿no? Pero aún así era un programa ameno. Pero claro, que hay que decirlo también, la mayoría de sus mismos compañeros de ahí que se presentaban en Televisión Mexicana se burlaban de él, ¿no? Había 2 o 3 personas que sí lo tomaban en serio. Sí, imagínense en esos tiempos hablar de marcianos y contactos. Sí, pero la mayoría era burla. Y recuerdo mucho a los polivoces, al par de cómicos imitados, muy buenos, por cierto, que hacían una imitación genial de Pedro Ferriz también. Sí, bueno, sí, adelante. ¿Qué tiempo estuvo al aire ese programa? Pues no sé. ¿Fueron varios años? Fueron varios años. Sí, pero no demasiados, no recuerdo exactamente. Yo lo empecé a ver como por el 65, calculo. Y no duró mucho, porque después, si no me equivoco, fue el mismo Pedro Ferriz junto a Jacobo Saludowski, que era un jovencito, que comenzaron a hacer un noticiario, porque antes no había noticiarios en la televisión. Y, ¡ay, qué maravilla! ¿No? Pero así era. Era una cosa incipiente, interesante, ¿no? Con todas sus virtudes y defectos de principiante. Eso sería en cuanto a la televisión mexicana. De radio, no, así como un programa dedicado, yo no recuerdo ninguno. Había programas, por ejemplo, de radioteatros, ¿no? Había uno del Monje Loco, por ejemplo, que ese ya tenía su tiempo, pero eran más bien historias de terror, ¿no? En un radioteatro de terror. Montadas, ¿no? Como novelas. Como novelas. Radionovelas. Sí, un radioteatro. Pero no abordando la temática, o sea, ya... de investigación, ¿no? No, era basado sobre textos literarios, básicamente, ¿no? Entonces fue el caso de los pionero, ¿no? Sí. Toda la investigación de lo desconocido y de los contactos, Pedro Ferriz y el programa. Sí, eso sería lo que yo recuerdo hasta este momento. Y había, claro, en cuanto a los medios impresos, sí había más, sobre todo en las revistas para señoras, las revistas que leían en los salones de belleza o en su sala cuando ya habían terminado el quehacer. Eso sería, digamos, en esa como pueden ver, no tiene más de 50 años. Es muy poco, ¿no? Muy reciente. Un poco ya, pero se ha dado mucha fusión, mucho alboroto, ¿no? Sí. En los últimos 15, 20 años. Sin duda. Toda la temática. Y de ahí vamos a los 80s, 85, 90. Yo recuerdo más o menos que se empieza ahí a gestar lo que es el programa Tercer Milenio, igual con la temática extraterrestre, ¿no? Los primeros programas de Tercer Milenio, los grandes misterios del Tercer Milenio con el periodista Jaime Maussan, igual abordando también la temática porque se inició con un gran interés sobre los contactos extraterrestres y los ovnis, ¿no? Los platillos voladores, todo eso que se le mostraba a la gente, los avistamientos, luces en el cielo, posibles aterrizajes y los contactados. Yo recuerdo que inicia ahí sus primeros pasos Tercer Milenio, ¿no? También abordando todo el ambiente periodístico y de investigación de los contactos extraterrestres. Sí, de hecho, fíjate, Jaime Maussan era uno de los reporteros investigadores de un programa que se llamaba 60 Minutos, que era la versión mexicana porque era un programa norteamericano mucho más antiguo, que era periodismo de investigación, ni más ni menos, ¿no? El Investigative Reporter se llama ya en Estados Unidos, esa profesión, digamos. El reportero que no se queda con la nota, sino que hace un poco de investigación, hasta donde dan sus medios. Entonces, ese lo conducía Juan Ruiz Gili, de la famosa familia Juan Ruiz Gili, que ahora queda Eduardo Juan Ruiz Gili. Pues él se dedica nada más a enojarse. Esa es su virtud, digamos, ¿no? Juan Ruiz Gili, pues él era el titular del programa, y entonces hubo un reportaje que fue a hacer Jaime Maussan Flota, ese es su segundo apellido, Flota, Flota. No sé por qué, si sea extraterrestre, no, pero Flota, sí. Sobre el caso de Billy Mayer allá en Suiza, y de ahí, no sé cómo estuvo, sería cosa de entrevistar a Jaime, se enamoró del tema, y lo empezó a seguir. Que la gente se enfocó mucho en ese caso de Billy Mayer. Sí, definitivamente. Estamos hablando del caso, se dio, me parece que fue en los 70s. En los 70s, sí. A finales de los 70. 73, 75. Entonces fue en la época, en la oleada esa del 73 debió haber sido. Sí. Y entonces, recordamos. Eso. Entonces desde ahí, claro, Maussan lo investigó, después ya había pasado todo, entonces Billy Mayer le estuvo ahí enseñando, ¿no? Los parajes donde había sucedido y todo. Sí. Y de ahí en adelante se comenzó a hacer este programa que hasta la fecha yo diría que es un buen programa periodístico, ¿no? O sea, si no le exiges mucho, sino lo que se le exige a un periódico,
Está muy bueno, es muy bueno, ¿no? Te da novedades, te da cosas así. Bueno, como siempre, se ha comercializado tanto la televisión que luego dejas de ver el programa porque se pasan más anuncios que Sí, contenido. ya se vuelve ya. Sí. Ahora, en cuanto al radio, aquí en Puebla, el que yo recuerdo ya un programa como tal, especializado, fue en los 80, tal vez como por el 88, en una estación de frecuencia modulada, ¿no? Solo que no recuerdo cuál era su frecuencia, que se llamaba Insólito. Abordando todos los temas. Sí, de una manera muy, bueno, ahora sí que muy rara, ¿no? Al menos para uno que está acostumbrado a manejarlo de otra manera. Lo llevaba, mejor dicho, Andreas Cañedo, de una familia también de radiodifusores de acá de Puebla. Y presentaban casos como de nota roja, ¿sí? Cosas muy feos. Y precisamente los comentaba un gran amigo mío de esos tiempos, Juan Flores Sánchez, también él es un investigador en general de cosas muy curiosas, ¿no? Solitas. Él es gnóstico, pertenece a la fraternidad gnóstica, pero una persona, curiosa y inquisitiva hasta decir basta. Él también nació investigador, ¿no? Entonces él comentaba esos casos y tenía, fíjate, el público que sí me di cuenta, así, pues bueno, conocidos, y uno que siempre estaba platicando con la gente, que el grueso de su audiencia eran las niñas adolescentes, digamos, de secundaria, terceros y secundaria. Tenía mucho público por ahí. Y yo una vez me lo encuentro ahí precisamente ahí por el edificio Carolino, en la Maximina de la Camacho y 4 Sur. Nos saludamos todo. Digo, oye, siempre oigo tu programa. Digo, y tienes muy buen público entre las niñas, entre las adolescentes. Digo, pero ¿por qué tocas temas tan feos, tan macabros? Dice, no, si yo no los escojo. Dice, Andreas me los pone y yo los tengo que comentar. Digo, porque si no, uno aguanta, pero quién sabe a esa edad qué trauma les dejes, ¿no? Bueno, nada más de broma, ¿no? Porque nos llevamos bien. Pero te digo, ese fue el primer... Insólito. Que pasaba en los 80. En los 80, pone 88. Sí, es cosa de revisar los archivos. Claro, sí. Y por ahí debe andar. Ya sí. Y aparte, en los noticieros, a ver si recuerdo, la estación, la HR, había programas matutinos, que son programas para el ama de casa, donde eran variados, ¿no? Y entre esa variedad, que de cocina, que de salud, que de cuidado de los niños, todo eso, de vez en cuando también se colaba por ahí alguna cápsula sobre lo extraño, pero ya como programa, ya no era una nota simplemente, que eso era muy común. Sí. Que leyeran en un almanaque notas de esto y esto, no, sino ya se daba ahí. O sea que de allá para acá serían unos, ponle 27 años, ¿no? Sí, no más. No tiene mucho tampoco. Aquí en Puebla ya de programas dedicados a eso. Aquí tú ya tienes más experiencia en lo que vino después. Sí, ya nos damos cuenta de las últimas generaciones, ¿no? Sí. Pero ¿hasta dónde se involucra el tema de lo paranormal, Fernando? Los fantasmas, las apariciones... tomando programas de radio, televisión en México y en Puebla. Yo recuerdo hace muchísimos años los programas que me gustaban mucho, los programas de Oscar Cadena, que presentaba no. algunas sí. cápsulas de apariciones de fantasmas. Recuerdo una aparición muy impactante de una aparición de un fantasma de una quinceañera que se aparece en la boda de su hermano, que se ve el video entre los pasillos de ese salón. Se casa el hermano y la hermana creo tenía no sé qué tiempo de fallecida, y una cámara alcanza a captar lo que podría ser el fantasma de la hermana de esta persona que se casaba en ese momento. Y sí, el video se causa polémica, y así como esos casos presentó varios cápsulas de fantasmas, todo eso en el programa de Oscar Cadena hace más de, creo que 15, 16 años. Sí. Entonces ahí se empieza como que a presentar todo esto de evidencias en video. Yo recuerdo un programa, de Oscar Cadena en el 85, hacía reportajes de investigación de temas fuertes y controvertidos, ¿eh? Sí, lo recuerdo mucho. ¿Y ese que tú me hablas ya fue posterior? Yo digo que un poquito ya después, pero sí, cuando se comenzaba a manejar las cámaras de video y empezaban a captar cosas, ¿no? Esto se manejó también ahí en el programa de Recuerdo de Oscar Cadena, y después pues ya vendrían programas más cercanos, ¿no? A lo mejor como algunos programas de En Hoy, donde han sacado programas especiales, me comentaba la otra vez uno imprescindible, En Otro Rollo. ¿Usted qué opina con Nino Canún? Obviamente también nos estaba escapando. ¿Usted qué opina de Nino Canún? Sí, en los 90s. En el principio de los 90. Igual sobre también hablaban de fantasmas, ¿no? Hablaban de varias cosas y tenían una costumbre al principio, ¿no? De que duraba toda la noche la discusión. Estás en la señal internacional de saber sin fin.com